Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Buenos días, el servidor Marlon Méndez. Les saluda el sábado 13 de junio de 2023. Bienvenido a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el sol de la vida, el trabajo, la salud. Este sábado sea de mucha acción en sus proyectos, en sus trabajos. En este fin de semana, toda la gente que ha trabajar esta semana. Gracias por estar en contacto de programa de hoy. Saludos allá en Torres, en los controles allá en Zapote, y a Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad. Antes de iniciar el programa, con el abogado Luis Bonilla, y nos encontramos aquí desde Espacio. Aquí estuvo la señora presidenta, doña Laura, aquí pidiendo un homenaje de este cantón, por como dijo predilecto. También tuvimos nosotros la oportunidad de la apertura, la parada ecotecnológica. Dicha ya se inauguró, como pueden ver ahí en imágenes, y para el beneficio de toda la comunidad que va al lado de Guantama, Mata Limón. Así que muy contentos con puesta la gente con esa parada, primer parada de ventilación, cámara de seguridad, con todas las normas que requiere los usuarios que utilizan este medio para dar los diferentes autobuses y rutas correspondientes. Así que muchas gracias. También el agradecimiento al síndico Ricardo Porras, Lalo, la ferretería El Clavo, con Julián y su esposa Karina. Muchas gracias por el apoyo, por dar ese gran aporte, y sin dejar de lado, como pueden ver, a todos nuestros patrocinadores que pueden tener la oportunidad de anunciarse en la pizarra. Así que muy agradecidos con la comunidad. Ya iniciamos un nuevo proyecto. De hecho, estamos aquí, oficiamos la segunda parada en Nansen de Falsa, así que muy contentos de aportar nuestra labor, nuestro compromiso de que la gente tenga paradas con todas las condiciones normales, estéticas. Así que gracias por darnos la oportunidad nosotros de desarrollar este proyecto. Así que ese era el comentario el día de hoy. Estamos trabajando con la comunidad de Búscales y algunos otros proyectos están pendientes, así que bueno, vamos a seguir adelante. Hoy estamos aquí desde Contravién, desde el supermercado Costa del Parque, que nos facilita el espacio aquí para poder transmitir aquí bajo aire acondicionado, porque realmente el calor ha sido bastante fuerte estos días. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro con estos proyectos. Así que gracias por estar en sintonía el día de hoy. Bueno, yo creo que ya estamos con don Luis Bonilla. Don Luis, buenos días. Buenos días, don Marlon. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está ese Desamparados? Está un poco caliente en este momento. Muy caliente, estos días está insoportable el calor, ¿verdad? Pero bueno, Sí. Es parte del cambio climático. Sí, tenemos que colaborar para revertirlo. Sí, hay que sembrar más árboles, a ver qué hacemos con este planeta que están a veces dando señas de un desorden ambiental, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, Luis, como siempre es costumbre, ya que usted tiene conocimiento y da clases, hoy
hay un tema muy importante, ¿verdad? Un tema que podemos desarrollar, ¿verdad? Para más o menos entender lo de la desobediencia. Desobediencia es no hacer caso, ¿no? Don Luis. Bueno, el tema es el deber de obediencia, pero aunque parezca contradictorio, debemos prestarle más atención a las excepciones de ese deber de obediencia. Entonces, eso es lo que quiero desarrollar hoy, por lo menos brevemente, y va enfocado principalmente para funcionarios públicos, pero cualquier ciudadano es importante que tenga conocimiento de los pormenores, de los principios que rigen este deber de obediencia. Oye, aprovecho para saludar al público oyente. Eh, espero que pasen un buen día y que sea de provecho la entrevista de hoy, el tema que tenemos, que considero que es muy relevante. Pero cuando me dicen empleados públicos, don Luis, ok, hay un sector público y hay un sector privado. ¿Tiene más características o es más flexible la empresa privada o es más flexible la empresa pública para entender esa parte del término? No es ni más ni menos flexible. Lo que pasa es que en el sector público se priva del principio de legalidad y hay que tener mucho mayor cuidado a la hora de tomar decisiones. Y parte de estas decisiones tienen que ver con el deber de obediencia. Sí, están en la obligación de obedecer a un superior, pero bajo ciertas circunstancias. Si esa orden que se les da es abiertamente eh, ilegítima, incluso hasta prohibida, no está en la obligación de acatarla. Pero ahora vamos a entrar en detalle con todas las normas que rigen este principio o que tienen que ver con este principio, que empezamos por la Constitución Política, que ahí está la base de toda nuestra normativa. Este reglamento, ¿quién lo estipula, Luis? Digamos, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está detallado? Ahora lo vamos a ver. Eh, Empecemos porque el artículo 11 de la Constitución Política es el que dispone el principio de legalidad. ¿Qué nos dice este artículo? Dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esa Constitución y las leyes. Y la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para este control de resultados y la rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Entonces, esto nos indica que todos los funcionarios públicos están sujetos a lo que dispone la ley. Otra norma importante es el principio de igualdad, pero brevemente, porque tiene que ver con que el subalterno está en posición de igualdad respecto a su jefe en lo que al respeto al principio de legalidad se refiere. Todos somos iguales ante la ley y en el caso del subalterno y del jefe, a pesar de que el jefe tiene eh, autoridad sobre él, en cumplimiento de la ley y principalmente del principio de legalidad, están en igualdad de posiciones. Y después, el artículo 41 tiene que ver con la responsabilidad personal. El que ejecuta la orden también podría tener responsabilidad penal.
El 41, para que tengan, para que comprendan mejor esta situación, lo que indica es que ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales, y debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Y esto rige tanto para el subalterno como para el jefe. Entonces podemos decir que en esos tres artículos principalmente se cubre constitucionalmente eh, lo que viene en adelante, que es el principio de obediencia. Y podemos empezar con la Ley General de Administración Pública, que rige a todos los servidores públicos. El artículo 107 de esta ley lo que dice en síntesis es que todo servidor estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece este capítulo. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico, sea o no inmediato. O sea, no está obligado a obedecer la orden de alguien que no tiene mando sobre él. El artículo 108 de la misma Ley General de Administración Pública dice que el subordinado debe cumplir las órdenes de su superior, salvo que sean manifiestamente ilegales. Y el artículo 109 de la misma ley nos da la luz sobre qué pasa si la orden es ilegal. Dice, si es manifiestamente ilegal, el funcionario, en el primer inciso, dice que puede objetarla. Si el superior insiste por escrito, el subordinado queda libre de responsabilidad y debe cumplirla. La culpa es de quien dio la orden, pero esto es relativo. Veamos lo que dice ese artículo de manera textual. Dice, deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior, y el inciso B, que el acto sea manifiestamente arbitrario por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito. Y después dice, la obediencia en cualquiera de estas circunstancias producirá responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber. O sea, si el acto implica un delito, por ejemplo, un abuso de autoridad, eh, y lo realiza por ser una orden, ahí estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad. Y podría verse también, es más, necesariamente tiene que verse como responsable al jefe, al que dio la orden. Él sería de alguna manera, por utilizar un término, el autor intelectual de ese abuso de autoridad, por poner un ejemplo de un delito. El 109 dice, cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los dos artículos anteriores, el servidor deberá obedecer, aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto. Pero en este último caso deberá consignar y enviar eso es muy importante, y lo recalco, por escrito, sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo, o sea, ponerle un recibido con su firma, con la fecha y la hora. En segundo lugar, el envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pero este quedará sujeto a inmediata ejecución del ordenado. Tercero, cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas justificantes resultaren inexistentes en definitiva. O sea, él puede simplemente no cumplirlo, pero si se demuestra que debía cumplirlo, entonces sí se verá obligado a tener
a responder por la falta de obediencia. En este caso, si lo que se está ordenando no era ilegal, no era ilegítimo, entonces está obligado a cumplirlo. Y tercero, cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal, si las causas justificantes resultaren inexistentes, que es más o menos va en el mismo sentido. Y quedará salvo lo dispuesto en el artículo 158 del Código Procesal Administrativo. Y este artículo 158 lo que trata es de los deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Dice, los servidores de la administración pública a quienes se ordene el cumplimiento de una sentencia contenciosa. Contenciosa es un juicio en que tiene relación el Estado como parte. No podrá excusarse en el deber de obediencia, sin embargo, para deslindar su responsabilidad, podrá hacer constar por escrito ante el juez ejecutor las alegaciones pertinentes. La violación de las normas contenidas en el presente capítulo producirá responsabilidad disciplinaria, civil y en su caso penal. Después, la renuncia del servidor requerido por el juez ejecutor o el vencimiento del periodo de su nombramiento no le eximirá de responsabilidades. Y si los supuestos del párrafo anterior ocurren antes de la notificación de sentencia, quien reemplace al funcionario deberá darle cumplimiento. Pero este punto en específico tiene que ver con cumplimiento de sentencias de un tribunal contencioso o de un juzgado contencioso. Ahora, esto trasciende la parte administrativa. ¿Por qué la trasciende? Porque también está contemplada en el Código Penal. Y aquí tenemos que analizar el artículo 36 del Código Penal, cuyo título es la obediencia debida. ¿Qué nos dice este artículo? No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre que concurran los siguientes requisitos. A. Que la orden dimane de actividad competente para expedirla y esté revestida de las formas exigidas por ley. B. Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden. Y C. Que la orden no revista el carácter de una evidente infracción punible. O sea, no se puede culpar. Y aquí no se trata necesariamente de un funcionario público, puede ser un particular, a alguien que actúa en obediencia, pero no es cualquier obediencia. Esa obediencia tiene que cumplir con esos requisitos, esos 3 requisitos que mencioné. O sea, que dimane de una autoridad competente para expedirla y que sea de acuerdo con la ley. Segundo, que quien da la orden esté jerárquicamente, que el agente, o sea, a quien se le da la orden esté jerárquicamente subordinado a ese superior. No puede ser que cualquier hijo de vecino le dé la orden, tiene que ser el jefe, una persona que esté en una condición de poder, pero de poder formal sobre él. Y que la orden no revista carácter de una evidente infracción punible. Pongamos el ejemplo que el jefe de policía le dice, vaya y garrotee a esa persona que está protestando. Eso no se puede hacer, eso es un abuso de autoridad. En este caso, el oficial de policía no está en la obligación de cumplir eso, porque eso está contemplado en el inciso C del artículo 36, que dice que la orden no revista carácter de evidente infracción punible. Si él garrotea a una persona que está protestando, no está cumpliendo con su deber, está cometiendo un delito que se llama abuso de autoridad, incluso es todavía más grave porque implica una agresión. Entonces ahí no vale la obediencia debida. Entonces, bueno, hay casos especiales también. La Ley General de Policía en el artículo 10 dice que los oficiales deben obedecer las órdenes
pero si la orden es delito flagrante, deben desobedecer y reportar al superior. Y en el cumplimiento de sus funciones, los policías se rigen primero, deben observar la constitución política, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Y segundo, deben acatar los trámites, los plazos y los demás requisitos exigidos en la ley. Y los mismos, una serie de requisitos que tienen que ver principalmente con lo que exige de manera genérica el artículo 36 del Código Penal. Entonces, vemos que este artículo 10 de la Ley General de Policía, tratando específicamente de la función del policía, tiene que estar de acuerdo con los artículos que mencioné en la Constitución Política y después de acuerdo con el artículo 36, lo que dispone el artículo 36 del Código Penal. Todo se complementa y hay una jerarquía. La jerarquía más alta es la de la Constitución. Después viene la ley, que es el Código Penal, y después viene el reglamento. Bueno, la Ley General de Policía, que es la ley específica, y después los reglamentos disciplinarios del Ministerio de Seguridad. Esto también se da en instituciones como el Ministerio Público. Hay muchos más, cada institución tiene su normativa particular, pero tiene como base los que ya mencioné, la Constitución y la ley, en las normas que ya indicamos. Está, por ejemplo, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dice que el fiscal debe obedecer al superior, salvo que exista una orden ilegal. Y también hay un procedimiento especial para que, a pesar de la insistencia del superior, el fiscal pueda salvar responsabilidad. Con un procedimiento similar, plasmando sus objeciones por escrito para salvar responsabilidad. Igual en el servicio civil, que es el que rige la función pública en gran parte del gobierno central, el artículo 39 del Estatuto del Servicio Civil dice que puede ser causa de despido el desobedecer órdenes legales, pero también es causa de despido obedecer órdenes ilegales, que va más o menos en el sentido de lo que hemos venido explicando. También hay un artículo importante que debemos analizar, que es el... Y aprovechando una pregunta, don Luis. Sí, señor. Y a nivel público, voy a poner dos ejemplos, la señora presidenta o un alcalde municipal. O sea, las dos figuras, ¿verdad? La presidenta y un alcalde municipal. Si ellos incurren en desobediencia, ¿cuál es el patrono que les dice ustedes no pueden seguir cometiendo este tipo de actos no cumpliendo la ley? Digamos, ¿quiénes son los jefes de ellos? En el caso de la presidenta, el soberano, igual en el caso de los alcaldes. No, es que ellos podrían, digamos, si estamos hablando del delito de desobediencia a la autoridad. Es el artículo 314, el que iba a pasar a analizar. Dice, se impondrá prisión de 6 meses a 3 años a quien no cumpla o haga cumplir en todos sus extremos la orden impartida por un órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional es cualquier despacho judicial, un juez contravencional, un juez penal, un juez de familia, un juez contencioso, una orden de la Sala Constitucional, sea por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Puede ser también una orden administrativa, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención. Lo único que no se está en la obligación de respetar, bueno, de obedecer es la orden de la propia detención, pero todo lo demás hay que obedecerlo.
Claro, dependiendo del tipo de funcionario, hay diferentes formas de, porque esto es un delito, es el delito de desobediencia. Hay diferentes formas de solventarlo. En el caso de un funcionario de cualquier institución, un jefe, eh, generalmente el superior inmediato es el que se encarga de la parte disciplinaria, porque una desobediencia a la autoridad se ve en el ámbito penal, tiene que eh, tramitarlo el Ministerio Público y posteriormente tiene que ser trasladado a un juez para que determine en caso de que se acuse si procede o no la acusación. Eh, y aquí hay que hacer una diferencia. Respecto al alcalde que usted me indicó, eh, es eh, sería la jurisdicción ordinaria, sería un fiscal al que le corresponda por la zona, o también, si es un delito funcional, o si la desobediencia tiene que ver con el cumplimiento de algún deber, puede ser un fiscal especializado, por ejemplo, de la Fiscalía de Probidad. Pero sería un juez y posteriormente un tribunal ordinario el que ve el asunto. Pero si se trata de la Presidenta de la República, por ejemplo, o de cualquier miembro de los supremos poderes, que ahí están incluidos, por ejemplo, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que ser un procedimiento especial, se llama procedimiento contra miembros de supremos poderes. Quien instruye eh, el, la causa por desobediencia sería el fiscal general. Y esto tiene que tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia, pero tiene que levantarse el fuero de procedibilidad. Yo creo que esto lo vimos en un programa anterior. Y quien tiene la potestad de levantar ese fuero es el Congreso. Ya tiene que pasar a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa levanta ese fuero, entonces el Poder Judicial puede seguirlo tramitando. Y el juicio, si se llega a juicio, tendrá que llevarse a cabo por parte de la Corte Plena. Son procedimientos diferentes. Esto También por aplica, el rango, por la posición de la persona acusada en caso de que sea miembro de supremos poderes. ahí también aplica el referéndum, don Luis. No, es Para un que no tiene que el ver nada referendo no tiene que para ver un nada. despido o quitar a una persona porque no está haciendo o no está o está No, siendo desobediente para quitarlo con un referendo, eso es aparte. no, eso no funciona así. El referendo es para otras cosas. Y tenemos el Pero que sí se está hizo establecido, sí se para puede. determinar, sí, No, para no está establecer, por establecido ejemplo, el eso. Tratado de Libre Comercio con el TLC. Eso se hizo por referendo, es un ejemplo. Pero hay otros temas que no se llevan por referendo. Asuntos jurisdiccionales como estos, no, nada tienen que ver con el referendo. Pero ¿qué pasa con el tema de la inmunidad, don Luis? Hay un procedimiento especial. Eh, la inmunidad solamente puede ser levantada ese es el levantamiento del fuero del que hablé, solamente por solicitud de la Corte, y quien tiene la potestad de levantar esa inmunidad es la Asamblea Legislativa, y se puede levantar únicamente con 38 votos. Muy bien. Si solamente 37 estuvieron de acuerdo, no se puede levantar la inmunidad. Realmente, y también digamos, en el tema de desobediencia, ¿hay alguna llamada de atención por escrito? Porque digamos, porque esta vez es tan Sí, difícil despedir a la gente del sector público, don Luis. es que casi todos los procesos penales paralelamente tienen un proceso disciplinario. Pongamos el ejemplo de un policía. Se le abre un proceso disciplinario de despido por haber cometido un abuso de autoridad.
o por haber desobedecido una orden, y esa desobediencia implica delito. Una desobediencia a la autoridad, digamos, desobedeció una orden judicial. Entonces se le abre un procedimiento disciplinario y también lleva un proceso penal. Lo que pasa es que en la práctica siempre el proceso disciplinario, para cumplir con los plazos de ley, porque si no se abre dentro de determinado tiempo, esto depende de cada institución, el plazo que exista. En el Poder Judicial hay un plazo, a veces en el gobierno central hay otro plazo, pero para cumplirlo se abre el proceso, pero después se suspende mientras se resuelve la causa penal. A veces se hace así o a veces puede caminar paralelamente. Lo normal, y eso pasa en el Ministerio de Seguridad, es que se suspende mientras se resuelve la causa penal. Entonces, supongamos que se absuelva al funcionario. Entonces ya con esa absolutoria puede proseguir la causa disciplinaria. Y pueden pasar dos cosas con la causa disciplinaria. Puede ser que además, que aunque no fue delito, sí puede haber una falta disciplinaria. Entonces siempre se le sanciona, pero ya de una manera menos severa que si esa falta hubiera sido delito. Si ya el Poder Judicial dijo no es delito, pero resulta que si es una falta, por ejemplo, no llegó a ser un abuso de autoridad, pero sí una falta, una desobediencia de orden administrativo. Entonces se le puede sancionar, se le hace una amonestación escrita o se les puede suspender por un tiempo, un día, 2 días, una semana, un mes, no sé, dependiendo de la gravedad de la falta. Pero no fue delito, entonces se salvó de ir a la cárcel o se salvó de ser condenado penalmente, pero tuvo que proseguir con la causa disciplinaria. O puede ser, se le condena penalmente y también, una vez que está la condena firme, continúa la causa disciplinaria y se le destituye. Porque consistió, al final de cuentas, además de un delito, en un causal de despido en la parte administrativa y se le tuvo que despedir. Pueden pasar, se puede estar en esos diferentes escenarios. Y son independientes. O sea, no necesariamente porque se le absuelve en uno, tiene que absolverse en el otro, porque todo eso tiene sus diferencias, sus bemoles. ¿Qué consultarle, don Luis? La presidenta tiene a cargo los ministros, ¿verdad? Ella como jefe de todos los ministros tiene la potestad de despedir y de meter y sacar a quien sea en el momento que ella dice no cumple, fuera. Es que los ministros son personal de confianza. O sea, pueden ser removidos en cualquier momento. Sí, no rigen las reglas que rigen para cualquier servidor público, que tiene que darse un debido proceso y otra serie de circunstancias, sino por ser un personal de confianza, usted puede decir, bueno, Luis Alonso Bonilla está de ministro de Seguridad, no me gusta cómo está trabajando y quiero que deje el puesto a partir de mañana. Eso se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Pero entonces, digamos, la potestad de una presidenta no puede decir, hágame el favor y me despida a ese muchacho de la municipalidad que anda haciendo daño en... No, porque no, el poder no da para tanto. La presidenta es la presidenta es la funcionaria o el funcionario de mayor rango dentro del Poder Ejecutivo, pero no tiene potestad disciplinaria sobre las municipalidades. Igual, tampoco tiene potestad sobre otros poderes. Así como el presidente de la Corte no puede darle órdenes al presidente de la República, tampoco ella puede darle órdenes al presidente de la Corte, ni a ningún magistrado, ni a los diputados. Son 3 poderes diferentes.
En un país democrático como Costa Rica, pues se respeta o se debe respetar la división de poderes. Y en el caso de las municipalidades, podrá hacer sus observaciones y todo lo que quiera, pero no tiene injerencia directa sobre eh, lo que haga un presidente municipal. Como cualquier ciudadano, si ese presidente municipal está cometiendo un delito, puede hacerlo ver. Y si es un delito de acción pública, el Ministerio Público puede actuar de oficio incluso. Pero eso no significa que exista algún grado de superioridad jerárquica sobre otros poderes u otras organizaciones públicas como las municipalidades. Las municipalidades son gobiernos locales. No, y también quería, vea, bueno, hay un ambiente, no sé si se ha incrementado en los últimos tiempos, don Luis, donde el funcionario público, que lo pagamos usted y yo con los impuestos, y la gente le reclama al funcionario público que no cumple el horario, que da mala atención. Eso a uno no le da derecho a reclamar ni a exigir porque se estipula que nosotros somos los patrones de ellos, ¿verdad? Porque sin el No, dinero por de nuestros supuesto, impuestos. cada institución tiene sus mecanismos. Eh, todos tienen eh, mecanismos para recibir las quejas del público y para poder darles curso. Hay unas que eh, tienen mayores previsiones que otras, pero en general todos los funcionarios, como indiqué en el artículo inicial, que este se aplica para cualquier actividad pública, el principio de legalidad, en el artículo 11. Los funcionarios públicos son depositarios de la ley y están en la obligación de cumplirla. Y los ciudadanos tenemos eh, nuestra potestad de exigir el cumplimiento de ese principio de legalidad. Si el funcionario público no está cumpliendo con ese principio, o si no está cumpliendo con sus deberes, eh, podemos denunciarlo administrativamente en la institución donde están trabajando y si eh, esto puede ser algo más grave como un delito, como un incumplimiento de deberes, por ejemplo, entonces se puede denunciar penalmente. Sí, a veces el ciudadano de a pie, don Luis, se queja de que hay unas leyes para la empresa privada y otras leyes para el sector público. Realmente es porque hay algunos privilegios para poder usted trabajar en el público con el privado. O sea, hay No, más. no, más bien el público puede tener más mecanismos de supervisión o más mecanismos que exigen el cumplimiento que el sector privado. También por medio de la sala constitucional se da, por ejemplo, el derecho de respuesta y un amparo por falta del derecho de respuesta. Si usted está pidiendo algún trámite o está pidiendo algún tipo de información a una institución pública y eso no se lo da en el plazo establecido, usted plantea un amparo, el amparo se resuelve rápidamente y se obliga a la institución a brindar la información o a realizar el trámite. Y eso sucede todos los días. Y son mecanismos que generalmente actúan cuando el sector público está fallando. Excepcionalmente en instituciones privadas, pero también se podría dar. Claro. Cuando estas instituciones privadas, por ejemplo, realizan cierto tipo de función pública. Por ejemplo, una empresa autobusera presta un servicio público, aunque sea una empresa privada,
y también hay ciertos mecanismos para exigir respuesta y cumplimiento a este tipo de empresas privadas. Pero la mayor parte de los ejemplos se pueden dar en el sector público, o sea, no es que hay más privilegios o menos privilegios en un sector o en el otro. Sí, ahora que se aprobó la ley de alianzas público-privadas, se va a dar un fenómeno interesante, ¿verdad? Donde ambos, institución pública con institución privada, se unen para crear obra. Eh, Lo que no entiendo bueno, el mecanismo es que eso pasa desde hace mucho tiempo. Y la obra generalmente es por licitaciones y se trata de empresas privadas. Sí, porque el aparato estatal no tiene la capacidad para realizar directamente las obras. Entonces, así es como funciona. sí. Algo que quería fuera de este tema, Luis, era preguntarle por qué ha costado tanto elegir a los magistrados suplentes, por qué llevamos un año y no se han puesto de acuerdo. Ese es un tema interesantísimo y sería como para un programa, porque efectivamente hay un incumplimiento. La normativa lo que dice es que se tiene que nombrar que el Poder Judicial establece la nómina y sobre esa nómina hay 18 personas, hay que escoger a 9. El votar en blanco de alguna manera puede implicar un incumplimiento. Que sea delito o no, es otra historia. Porque aquí hay algo muy interesante. Eh, la Constitución establece que el realizar los nombramientos es una potestad. No lo establece como un deber. Entonces, por eso podríamos decir que no califica como delito, pero sí es una barbaridad. En el plano ético, en el plano moral, pues es una barbaridad lo que están haciendo. Es como que, ¿cuál es la señal que estos diputados oficialistas están dando a la población? Eh, no han dado ninguna objeción. Esos 18 abogados que están postulando sus nombres para ser magistrados suplentes, que han faltado a la ética, que han cometido delitos, que tienen causas penales, que no están bien preparados, que no tienen los suficientes atestados para ser magistrados suplentes. No han dicho absolutamente nada de eso, simplemente quieren que se cambie la nómina. Entonces aquí, siendo mal pensado, podemos decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren algún tipo de abogado que sea afín a ellos? ¿Algún que quieren que los magistrados constitucionales sean eh, personas que pueden fallar favorablemente a los intereses de ellos o de cierta parte del sector político? Eso es grave. Eso es grave porque eso implicaría el principio del fin de nuestra democracia. Independientemente de si lo que están haciendo puede constituir un delito o no, es algo muy grave. Y ojalá que se logre solucionar pronto, ojalá que recapaciten, porque esto no puede seguir así. Esto es una Porque, bofetada a todo el pueblo costarricense, a nuestros derechos, a nuestros principios, a nuestra democracia. Y eso no puede seguir así. no, y gente hay buena, ¿verdad, don Luis? O sea, hay jueces de trayectoria impecable, o sea, gente, Por supuesto. hay mucha, o sea, si es que no tuviéramos, pero yo no sé el tipo de concurso, bueno, por ahí he oído que es un tema de argolla y de amiguismo, que es la parte más Pues difícil de no, controlar. si fuera así, que den las pruebas y que lo objeten porque se demostró que tales postulantes son amigos de tal persona y que no pasaron por un riguroso sistema eh, de no, por un estudio riguroso de sus atestados para lograr ser candidatos a magistrado suplente.
Si ellos consideran que es eso, pues que presenten, que lo manifiesten, pero no, porque el proceso de elección de esas 18 personas fue transparente y fue regido eh, por normas éticas y profesionales de clasificación que no se la brinca a nadie. No puede llegar el perico de los palotes ahí con un título sacado de una caja de Contrex a concursar para ser magistrado suplente. Eso no se puede, aquí no sucede. Pero si estos que se están oponiendo tienen pruebas en contrario, que las muestren, pero no han dicho absolutamente nada. No hay un solo argumento en ese sentido. Y habrá un plazo que le diga a usted, deje de estar pateando la bola y ya, hasta esta fecha, señores, ya llegó el límite, pónganse de acuerdo y nombren a esos magistrados suplentes. Plazos no hay, pero sí hay ciertas cosas que se pueden hacer. De momento no lo puedo decir porque tengo ciertas limitaciones por algunas labores que estoy realizando, pero sí se pueden hacer. Y sé que Bien, don Luis, muchas de ya las para ir, fracciones legislativas de oposición están detrás de eso. claro, ya para ir cerrando, entonces, la entrevista y el tema también, para ser como puntuales, para que la gente entienda que pueden ser, de acuerdo a los artículos que usted nos mencionó, aplicados para por no tener acatar las disposiciones que tu jefe te impone. Sí, en síntesis, existe un deber de obediencia, pero este deber de obediencia tiene sus límites y estos límites están establecidos en la Constitución y la ley. Si lo que le están pidiendo obedecer es abiertamente ilegal, no tiene la obligación de cumplirlo y puede desobedecer estableciendo las objeciones por escrito. Y el jefe está en la obligación de recibirle con fecha y hora esas objeciones. Y, y si, si aún así el jefe insiste, también hay un límite ahí entre si debe siempre cumplirlo o no. Porque si es abiertamente ilegal, aunque el jefe se lo está exigiendo, a pesar de la objeción por escrito, no debe cumplirlo. Es mejor tener que defenderse de una causa disciplinaria que al final de cuentas va a ganar, a tener que defenderse por la comisión de un delito y correr el riesgo de ir a la cárcel. Entonces, espero que les haya servido esa información, sobre todo a los funcionarios públicos. Y si tienen alguna duda o algún problema similar derivado de esta problemática de si se debe obedecer o no, con mucho gusto eh, podemos servirle dentro de mi campo, que es como abogado litigante en este momento. Muy bien, don Luis, muy bien. ¿Y usted qué le gusta venir aquí a Punta Arenas? Porque creo que la última vez que lo llamé andaba por aquí, por estos lados, pescando, ¿no? Sí, posiblemente no, posiblemente a final de mes me tocará ir por allá a Sí, comerme un Churchill. a desestresarse con las olas del mar. Esta está tan bonita, ¿verdad? Sí, Muy es bien, una don Luis, zona preciosa. gusto saludarle, muy siempre sabia su interpretación con la ley y gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un muy bonito fin de semana y un último mensaje. Con mucho gusto, igualmente, Que la pase bien, don Luis, gracias. igualmente. Bueno, de parte del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, sábado 13 de junio del 2026. Y nos vemos el próximo martes, si Dios los quiere, si Dios lo permite. Este programa lo repetimos el día lunes. Seguimos aquí con las labores nuestras aquí desde Esparza, trabajando con el proyecto de las preparadas. Así que nos vemos el martes a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Cuídense en este fin de semana, manejen con precaución, cuiden a sus familias, a sus hijos. Así que gracias a todos. Terminar esta semana con ustedes. Nos vemos el martes, Dios lo permite.